la distinción que hoy recibo de este Pleno al reelegirme como presidente de la Asamblea Nacional me compromete a redoblar esfuerzos, energía y trabajo en equipo por el debate inclusivo en la aprobación de normas que ayuden a nuestro pueblo a paliar la crisis social y económica que vivimos todos. Reitero mi juramento ante Dios y la patria de respetar la Constitución y las leyes de la República, así como cumplir el cargo de presidente de la Asamblea Nacional. Y si así lo hiciera, que Dios y la patria me premie, y si no, me lo demande. Expreso primero todo mi agradecimiento a Dios por las pruebas y las bendiciones que he recibido de Él a lo largo de mi vida personal y política en el último año. Me pregunto, ¿qué hubiera sido de mi gestión si no hubiese recibido igual apoyo de mi familia, mi madre, mi esposa, mis hijas, mis hermanas, de mis copartidarios, de mis amigos, de personas de la sociedad en general? Reconozco públicamente el valor que eso tiene para mí en el acompañamiento de esta noble pero difícil tarea de legislar y fiscalizar. De igual forma, agradezco sin distinciones a todos los colegas de mi bancada del PRD, a la bancada molirena, al compañero independiente Bejarano, a la bancada injustamente expulsada de Cambio Democrático por mantener con valentía la verticalidad y acuerpar el principio de institucionalidad que debe enfrentar este órgano del Estado. Hace un año, en esta tribuna, les propuse una hoja de ruta que hiciera de este Parlamento un instrumento proactivo e identificado, que propiciara cambios paulatinos en la sociedad. Reconozco la capacidad de concertación, diálogo e interconexión en la búsqueda de espacios de concertación que hemos generado aquí internamente y que hemos generado afuera, internamente con todas las bancadas. Sin embargo, la composición y la conducción política heterogénea de este órgano del Estado y la sociedad panameña complica esa voluntad, y la velocidad de los resultados esperados también. A 3 años de la instalación del nuevo gobierno, más de 2/3 del periodo lo hemos dedicado a enfrentar fundamentalmente el principal tema de salud pública que ha vivido el mundo. Esta agotadora tarea ha puesto a prueba a los ciudadanos y a todos los gobiernos de América Latina y el mundo. ¿Cómo no sentir satisfacción por la forma en que los panameños hemos logrado controlar el virus de la COVID? Algunos se expresan como si la pandemia fuera cualquier evento nosológico de una enfermedad tipo una virosis o un dolor de cabeza cualquiera. Como siempre, reconocemos la titánica labor de nuestro personal de salud y de otros sectores, del programa Panavac, del programa solidario que ha logrado evitar una catástrofe mayor. Ha sido una acción valiente, sacrificada y heroica, bajo la dirigencia acertada de nuestro señor presidente Laurentino Cortizo Cohen, que nos permite planificar un adecuado retorno a la normalidad. Gracias, presidente, nuestro reconocimiento. Como presidente de este órgano del Estado, durante el tercer periodo doy cuenta de la gestión legislativa, esa que algunos dicen que es escasa o que es poco y que debemos presentar el día de hoy para escucha, no de esos que dicen que es poco, sino a la ciudadanía, a quienes nos debemos en responsabilidad de actuación, señalando que en el mismo se presentaron 300
301 anteproyectos de ley, el 85% propuesto por la iniciativa de los diputados y el 15% por participación ciudadana. El órgano ejecutivo presentó 24 proyectos de ley y el órgano judicial presentó un proyecto de ley. Este pleno aprobó 128 proyectos en tercer debate, de los cuales 84 son leyes de la República y de ellos el 55% es de carácter social, el 23% es de carácter administrativo judicial y el 22% son económicos. Detallamos a continuación algunos de ellos, aunque los que no quieran saberlo o no quieran manifestarlo siendo su responsabilidad, no lo hagan, que lo escuche el pueblo panameño. La ley 278, que establece disposiciones especiales para los trabajadores dedicados a la actividad o industria del cultivo, cosecha, empacadora, comercialización del banano. Es una ley de protección laboral, ¿verdad, Baker? La ley 244, que crea el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales, que es un flagelo que existe aquí en Panamá. Es una ley de carácter social. La ley 238, que amplía el alcance del fuero de maternidad hasta el padre y concede vacaciones en caso de fallecimiento de la madre, una ley de protección laboral, Daniel Ramos. La ley 261, que establece medidas para incentivar la producción y el procesamiento del cacao, Benicio Robinson, una ley de reactivación económica. La ley 262, que integra, implementa y promociona la responsabilidad social empresarial en los contratos de concesión, Gabriel Silva, es una ley de protección civil. La ley 240, que regula la actividad del agroturismo en Panamá, es una ley de reactivación económica, Brose. La ley 242, que regula el uso medicinal terapéutico del cannabis y sus derivados y dicta otras disposiciones, es una ley de salud. La ley 241, que modifica la ley 23 del 2017 y la ley 9 de 1998 en lo relativo al reconocimiento del pago de la prima de antigüedad de los servidores públicos, Leandro Ávila. La ley 276, que regula la gestión integral de residuos sólidos de la República de Panamá, la basura. Aquí está el diagnóstico y la forma de intervenir, todas las bancadas. La ley 255, que modifica la ley 9 del 2019, que modifica la ley 3 de 1985, que establece un régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios. Es una ley de carácter social y económica propuesta por el CONEP. La ley 260, que crea el programa de atención médica domiciliaria para personas con discapacidad severa, todas las bancadas. La ley 254, que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de transparencia y seguridad nacional e internacional, una ley. La ley 295, que incentiva la movilidad eléctrica en el transporte terrestre de carácter ambiental y social, Edison Brose. La ley 297 del Plan Colmena de carácter social y económico, que es un apoyo indiscutible a la reducción de la desigualdad social de este país. La ley 288, que crea la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas, Ricardo Santos, de carácter educativo y social. La ley 291, que adopta medidas de concientización sobre el 20 de diciembre de 1989, una ley de justicia social de casi todas las bancadas, no todas. La ley 294, que establece los lineamientos generales
a las políticas públicas educativas dirigidas a la transformación digital de la educación, una ley educativa de todas las bancadas. La Ley 302, que establece el programa de formación en materia de educación en sexualidad y afectividad, una ley educativa de larga data aquí y de familia, Gabriel Silva. La Ley 304, que establece la protección integral de los sistemas de arrecifes coralinos, ecosistemas y especies asociados en Panamá, una ley de carácter ambiental de todas las bancadas. Ya estoy terminando las leyes. La Ley 305, que declara el mes de junio como el mes de la familia, Corina Cano, y todas las bancadas, una ley de carácter social y de integración familiar. La Ley 306, que establece medidas tributarias para los procesos concursales de insolvencia y reorganización conciliada y dicta otras disposiciones, una ley de reactivación económica pedida por los sectores económicos de este país y presentada por el Ejecutivo. La Ley 239, que regula situaciones de conflictos de interés en la función pública, iniciativa que surge de esta Cámara Legislativa y que fue aprobada en tercer debate y que ha sido objetada parcialmente. Proyectos que consideraremos en este nuevo periodo y que sin duda la vamos a sacar adelante. Gabriel Silva. La Ley 314, que modifica la Ley 80 del 2012, que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística y otras disposiciones. Es una ley de reactivación económica, aunque algunos piensen que en verdad hay petróleo en Darién. La Ley 315, sancionada el día 30 de junio del 2022, ayer, señor presidente, lo felicito, que prohíbe el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares con o sin nicotina en la República de Panamá, un flagelo que está diezmando a nuestras futuras generaciones. Lo felicito, señor presidente, por esa sanción. A ver, hemos detallado a la ciudadanía algunas de las leyes que aquí se han aprobado porque allá afuera dicen que no se ha hecho nada. Ciudadanía, escuche, no escuche a otros, escuche. Señoras y señores, el 1 de julio del 2021 aquí señalábamos que el país espera mucho de nosotros y que en otras latitudes donde no se atendió este clamor del pueblo, la institucionalidad y el sistema colapsó. Esa ola antisistema hundió esas latitudes. Sin duda, si le somos indiferentes, este es un mea culpa, rendición de cuentas, también nos alcanzará. Porque esas olas antisistemas no tienen planificación alguna ni estructura ninguna. Surgen líderes mesiánicos que después olvidan los compromisos porque nunca lo tuvieron. Por más de 30 años, Panamá ha tenido una trayectoria de crecimiento económico per cápita sostenida, aumentando en casi 3 veces su Producto Interno Bruto per cápita y superando en el 2011 incluso el promedio de América Latina y el Caribe. Sin embargo, sigue siendo Panamá más desigual en términos de distribución del ingreso que la mayor parte de la región. Desigualdad es la palabra más común y recurrente para explicar los acontecimientos en nuestro país. O sea, no es suficiente crecer económicamente y que se disminuya la pobreza, porque si al mismo tiempo se margina la mayoría de las oportunidades necesarias para alcanzar el bienestar básico, se profundiza esa desigualdad social. Desde hace mucho tiempo las ciencias sociales han documentado una y otra vez que la desigualdad
Y no solo la pobreza es lo que se encuentra detrás del descontento y el conflicto social. Expone que esto ocurre, entre otras razones, por un fenómeno denominado la privación relativa, que sucede cuando los individuos y grupos consideran que su situación de vida se encuentra estancada o empeorada en comparación con lo vivido en el pasado o la situación de otros grupos sociales o sus expectativas futuras. Por eso crece la insatisfacción, porque a mayor privación relativa, sin dudas, algunas de las personas comienzan a participar en formas no convencionales de política, es decir, son más propensos de ser parte de manifestaciones públicas reiteradas, de paros, de huelga, de cierres y apoyar activamente a organizaciones antisistema. Cuando miremos esta protesta en Panamá, señor presidente y distinguidos colegas, no pensemos simplemente que la primera motivación es mera acción de la política partidista. La mayoría de esas protestas visibiliza el fenómeno de la privación relativa, que es el producto de la desigualdad social abismal y del hartazgo social. Recordemos el himno de 1986 en Chile, el baile de los que sobran. De los que sobran. Miremos el Atlas de Panamá, de Desarrollo Humano. ¿Qué dice? Que la concentración geográfica de la participación en el Producto Interno Bruto está concentrado en 4 áreas. ¿Es cierto, ministro? En Panamá, Colón, Chiriquí y Panamá Oeste. Pero 3 de ellas, Panamá, Colón y Chiriquí, concentran el 92% de la participación en el Producto Interno Bruto. A manera de ejemplo, Jairo Salazar y compañeros de Colón, podemos señalar que la segunda provincia en participación del Producto Interno Bruto es Colón, con un 18% incluso. Y sin embargo, presenta Nelson Jackson mucho de su distrito como Portobelo, Santa Isabel, Donoso, Chagres, entre otros, un importante porcentaje de pobreza multidimensional, demostrando que la desigualdad social en Panamá no se basa en la participación en el Producto Interno Bruto, sino en la desigualdad de la distribución de los recursos. ¿Cómo, a juicio de esta Asamblea y de sus distinguidos miembros, podemos corregir esto? Una de las consideraciones es que la forma de romper esa inequidad es descentralizando y desconcentrando los recursos de la gestión pública nacional con el más adecuado control. La pandemia ha evidenciado con diáfana claridad la necesidad de incorporar la participación de los ciudadanos a la gobernabilidad. En este sentido, es imperativo que los ciudadanos se involucren en la toma de decisiones trascendentales para su futuro, principalmente aquellas que le garantizan su bienestar. Por esa razón, revisaremos la Ley 37 del 2009, que descentraliza la administración pública, desnaturalizada en su contenido por la Ley 66 del 2016, mejor conocida como la Ley Blandón, que limita la capacidad de desarrollo de los 81 municipios y las 701 juntas comunales del país. La revisaremos para hacerla más dinámica, más operativa, más autónoma, con mayor control, robusta y que permita a la población panameña adueñarse de su propio proceso de desarrollo. La limitante de la actual Ley 37 del 2009 sobre la descentralización pública es que se propicia
el aporte a los gobiernos locales de los ingresos provenientes del impuesto de inmueble, que han demostrado no ser suficientes. Propondremos considerar llevar al debate y a un profundo análisis para dirigir esos recursos a los gobiernos de un porcentaje de los ingresos no tributarios del presupuesto general del Estado como forma de atacar la desigualdad social, ministro Alexander. La lucha contra la desigualdad exige de parte del Ejecutivo poner en ejecución de manera inmediata el funcionamiento del Instituto de Planificación recientemente creado. Excelente iniciativa. De manera que nuestra realidad económica antes descrita haga posible que todas las provincias participen en la planificación estratégica del aprovisionamiento de los recursos, de las inversiones que necesitan, siguiendo la línea de la adecuada distribución de los recursos, porque el problema es la desigualdad y no el crecimiento económico. Es necesario destacar que a octubre del 2019, ministra Doris, habían registrado en este país 62,000 MIPYMES y a la fecha de abril del 2021, 20,000 de este tipo de empresas cancelaron su aviso de operación. Puede ser que se hayan reactivado algunas. Las MIPYMES representan el 97% de las empresas que activan la economía de nuestro país y emplean al 72% de los trabajadores. Por esta razón, impulsaremos el debate respectivo del proyecto de ley 101 que presentó Javier Sucre, readecuando su espíritu para que se propicie incentivar a las mismas a través de las facilidades de créditos e incentivos fiscales. Eso sí, dejamos claro como Asamblea que apoyaremos el proceso de reactivación económica y cualquier incentivo que requiera la empresa privada, sin que los mismos vulneren los derechos adquiridos laborales de la clase obrera panameña. La economía de nuestra nación es fuerte. De acuerdo a cifras oficiales, se estima que el trimestre de este año crecimos cerca del 14%, nos lo dio Gerardo Solís, al tiempo que el desempleo se redujo a 9.9%, lo que demuestra que los esfuerzos que en conjunto se han realizado tanto por la empresa privada como por el gobierno son sin duda importantes. Eso no lo quiere ver cualquiera, lo tiene que ver el pueblo panameño. Sin embargo, estamos lejos de lograr los objetivos de inclusión y desarrollo que nos hemos trazado y que requerimos como país. El desafío se concentra en dos variables esenciales: la alta tasa de informalidad, misma que para abril de este año se expande al 48.2%. Y esa informalidad requiere de primera instancia la asistencia en materia de seguridad social, generando una política pública que emane del rector de la salud pública de este país, que es el Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para mantener la estabilidad y la paz social que anhelan muchos países en Latinoamérica y que no la tienen porque la perdieron. Coincidimos con el planteamiento de la Cámara de Comercios, Industria y Agricultura de Panamá cuando se solicita definir prioridades críticas y dar un impulso concreto a la necesaria reactivación económica, estimando de igual forma que se debe poner fin al estado de emergencia, suspendiendo de manera definitiva el procedimiento especial de compra y revisando exhaustivamente todos los programas transitorios de asistencia
que vayan vinculados a este estado de emergencia. Tales iniciativas cumplieron su cometido y son ejemplo social en la región destacado incluso por múltiples organismos internacionales. Esos recursos deben ser dirigidos de manera eficiente y efectiva a necesidades prioritarias como la inversión productiva y el impulso a la creación de empleo. Destaco, el Estado consigna este año dentro de su presupuesto general la cifra de 25.000 millones de balboas, de los cuales 8.000 millones de balboas son de inversión pública. O sea, que la ejecución presupuestaria del Estado debe realmente atender la priorización de esas necesidades de las comunidades y no de las necesidades de las instituciones respectivas que manejan el presupuesto. La ejecución presupuestaria hay que monitorearla cada semestre para evitar que las instituciones con baja capacidad de ejecución determinen gastar en cuestiones que no son prioritarias. En nuestra próxima agenda legislativa, ya concluyo, abordaremos el tema de los medicamentos, que es un tema sensitivo. Y por cierto, coincidimos plenamente con el comunicado expedido por la Confederación de Trabajadores y Trabajadores Convergencia Sindical. Y pasamos a analizar las conclusiones esgrimidas referentes a este tema, añadiendo lo primero. Hace un par de días se dio por los medios un aviso de un presidente amigo cercano sobre 2 medidas aquí que él realizaría en 6 meses. Y cuando nosotros reconocemos y sabemos, así como dice que Ronnie Arauz sabe bastante de la Ley 1 del 2001, ambas medidas, la abreviación del registro de los procedimientos para obtención de registro sanitario, son ley de la República con la Ley 97 de octubre del 2019 de este gobierno, reglamentado por el decreto 869 de noviembre del 2019. La importación paralela o la importación bajo el amparo del registro sanitario para que vengan medicamentos de países de alto estándar regulatorio es una disposición plasmada en la Ley 1 de Medicamentos del 2001 y reglamentada en este gobierno, no en el gobierno anterior, por el decreto 95 del 2019. Pero eso no es suficiente para que bajen los precios, porque usted puede traer más rápido y en mayor cantidad, pero no necesariamente quiere decir que van a vender más barato. Yo sé que Medixol, que es una medida temporal y paliativa, no es la solución. Es precisamente un paliativo, porque yo le pregunto, mientras acomodamos lo que vamos a hacer prontamente en esta asamblea con el Ejecutivo y los actores que tienen que ver con esto, significa que una persona sufra de presión arterial en Barraza en el piso 15 y que no pueda bajar porque no la adquiere en el Seguro Social y le puede sobrevenir un accidente cerebral porque no la tiene. Entonces, ante esa situación, los críticos que hoy en sus mesas, de no voy a decir de qué, analizan porque ellos sí la pueden comprar, no reconocen el valor de una asistencia. Lo que le expresamos, señor presidente, es que ese es un programa que también tiene que extenderse a los no asegurados, mientras aquí nosotros con todos los actores vamos a presentar el proyecto. ¿Qué dice Convergencia Sindical? Urge la actualización del diagnóstico que describa la demanda nacional de medicamentos y la actualización del cuadro básico de medicina. Convergencia Sindical. Eso ya se hizo aquí con la Ley 109 del 2019 y que creó CONAMED, y que ya CONAMED, que es la Comisión de Medicamentos, tiene todas las moléculas para reventar
ese cuadro básico obsoleto que maneja la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud en detrimento de la salud del pueblo panameño. 2, coincidimos que la mejora de la supervisión, así lo dice Convergencia Sindical, que la mejora de la supervisión y el control del inventario en los centros de almacenaje del sector público de salud se logra con avances tecnológicos simples, es un software. Esas 2 condiciones producirían el Plan Nacional de Aprovisionamiento Preventivo para conocer el manejo del inventario, que nos da trazabilidad y nos permite tomar decisiones y limita la mafia interna también que tiene la provisión de medicamentos, con el robo de hormiga, con los sobrecostos que se generan por el desconocimiento del inventario, por la compra de productos innecesarios y por la alta caducidad de producto precisamente de que no hay una avanzada tecnológica, porque hay gente que tiene y quiere mantener el status quo para seguir lucrando con la salud del pueblo panameño, pero ningún gobierno ha hecho una mesa técnica que ha arrojado precisamente estas conclusiones. Convenimos y coincidimos con la innovación al sistema de compras, almacenaje y distribución. Hay que crear una unidad centralizada de compra, lo estamos viendo, Daniel, con todos los actores por más de 7 meses. Minsa Caja, que aborde todos los procesos de manera unísona, otorgándole mayor independencia a farmacia y droga, presidente, que hoy conduce actualmente su gestión con funcionarios sumamente competentes, como la licenciada Elvia Lao. Coincidimos permitir mayor participación de proveedores nacionales e internacionales, pero no cualquiera, porque no puede ser en desmedro de la bioseguridad, de la calidad, de las buenas prácticas de manufactura e intercambiabilidad. Aquí hay gente que quiere abrir el mercado, pero ese mercado no puede abrirse de buena a primera, porque eso tiene una consecuencia, y ahí está la referencia del dietilenglicol. Hace muchos años que todavía padecen muchas personas por producto del manejo inescrupuloso de medicamentos. Yo le agregaría la regulación del precio de referencia en la cadena de distribución de medicamentos para el sector privado. Les cuento una anécdota. Les cuento una anécdota sobre la Ley 1 de Medicamentos del 2001, la cual tenía un artículo transitorio, compañero del CD, ante todo, que era el 102 y que disponía que 3 meses después de la promulgación de la presente ley y por un periodo de 2 años, el precio de referencia tope de los distribuidores y mayoristas a los minoristas para los medicamentos sería el que correspondía con el precio promedio del mercado el 1 de octubre de 1999. Para los medicamentos que entraron al mercado, ese dice el artículo transitorio, en una fecha posterior al 1 de octubre de 1999, el precio de referencia tope sería el precio con el cual se introdujo originalmente el medicamento al mercado. Esto se reguló, lo hizo la CLICAC. Y actualmente lo debe hacer la Codeco, que no lo está haciendo, lo debe hacer. Adivinen, adivinador. Se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 102 transitorio que regula los precios de medicamentos. ¿Quién la presentó? La firma Morgan & Morgan, que entre sus integrantes hay un candidato a la presidencia de la República, RR, que nos viene a querer decir quién es Dios a través de la abreviación y la subrogación de los medicamentos, pero que estaba en contra de la regulación de los precios en el sistema privado
para poder darle salud a los descamisados y al baile de los que sobran. Eso hay que saberlo. Díganlo. Que lo diga Canal 2. Que lo diga Canal 2, que lo digan los medios. Álvaro Alvarado, que te gusta hablar bastante. Adivinen, adivinador. Hay un fallo sobre esa demanda. Y ese fallo lo otorgó el padre de un colega nuestro, Raúl Fernández, tu padre, que en paz descanse, Gabriel Fernández, y declaró junto a otros que no era inconstitucional establecer una referencia de presos en el sector privado. No lo era. Y que la Asamblea había hecho su trabajo. Por eso que presentaremos el anteproyecto con el gobierno reforzando ese artículo y todos los artículos que hoy detengan y se constituyan en un hito histórico que no se ha atrevido más de 4 en este país, para que se desafíen las personas que han lucrado en nombre del sufrimiento y de la vida de muchos panameños. Quiero resaltar, mira que falta una página nada más, que hemos sostenido diversas reuniones con la Fundación Espacio Cívico, con quienes estamos coordinando la implementación de la iniciativa del Parlamento Abierto. Juan Diego Vázquez nos llevó esa iniciativa y la hemos seguido trabajando. Tienes que decirlo también, Juan Diego, en este órgano del Estado. Puedo resaltar que hemos realizado avances graduales en este tema y mantenemos permanente participación, y prontamente este Parlamento será decretado Parlamento Abierto para que no vaya en detrimento de lo que dijo Silva hoy del índice de transparencia. Al contrario, sea abierto no solo porque entre quien le da la gana o cuantas personas quieran, sino porque vamos a tener acceso a todos los procesos que aquí vinculan a la Asamblea Nacional. Presidente, usted hizo algo en estos días que al personal de salud le resulta difícil incluso notificar una condición. Usted dio un mensaje al país notificando su condición de salud. Y eso reviste una valentía y una entereza que no tiene cualquiera. ¿Por qué se lo digo? ¿Por qué se lo digo, presidente? Porque en el amparo de esa entera y esa valentía que indica la solidaridad indiscutible de su corazón y de sus pensamientos, yo lo llamo, como lo llamamos nuestros diputados, y entiendo que la mayoría de ellos, a que hagamos de manera conjunta el Ejecutivo, el Legislativo y ojalá también con nosotros, con tantos cambios y transformaciones que usted ha ejecutado, el Judicial, un golpe de timón. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando hemos recorrido el país, el pueblo necesita, usted tiene toda la voluntad, ha hecho esfuerzos múltiples, ha hecho tareas múltiples. Aquí piensan que la pandemia es una virosis. No es una virosis, le costó el puesto a dignatarios que se creían el Dios del mundo como Trump. Pero necesitamos escuchar a la gente más, tocarla, reflexionar, hacer un balance crítico. Y para eso tenemos que empoderarnos
todos como ciudadanía para evitar que el hartazgo social nos traiga aquí a un quinta columna, a un demagogo que venga a decirnos quién es Dios y determine el destino del pueblo panameño al peor y más grande de los barrancos. Eso lo podemos hacer. Y si usted tuvo esa fuerza de carácter anunciando una medida como esa, yo no tengo ningún ápice de duda que usted sabrá abordarlo y determinarlo con sus órganos del Estado, con su partido y con el país. Termino con un mensaje. El temor es el peor enemigo de uno. Lo sentimos muchas veces porque somos seres humanos. Pero solo temor a Dios. Lo demás se hace. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos.